En este video vamos a hablar sobre los temas de la segunda unidad de la materia de Fundamentos de Programación. El primer tema es estructura de una clase. Esto consiste en las partes que conforman una clase. La primera parte es esta donde nos dice cuál es el nombre de la carpeta donde se guarda el archivo. Las importaciones pues viene siendo como pues por ejemplo el método scanner, que es lo que se utiliza para leer las variables. Y aquí viene el nombre de la clase, aquí empieza el código y aquí nos tenemos que colocar el método principal de la clase, y de aquí en adelante se ponen pues todo el código, como los mensajes, las variables, pues los otros métodos, y termina la clase con estas llaves. El segundo tema son las palabras reservadas de Java. Las palabras reservadas son aquellas que tienen un uso determinado en el mismo lenguaje, o sea que no las podemos utilizar en el código para algo que no sea para su función en específico. Algo así como no podemos usar la palabra break como el nombre de una cadena, porque pues nos va a marcar un error, como aquí lo vemos. Y pues esta es una lista de algunas de las palabras reservadas. También otro tema es los tipos de dato primitivo. Un dato primitivo son valores simples que se usan, pues se manipulan a través de operaciones que se dan directamente en el lenguaje, y pues nos ayudan a manipular herramientas que, que pueden encontrarse en Java. Estos son los tipos de datos primitivos que podemos encontrar. También tenemos lo que son los modificadores de acceso, y estos nos determinan desde qué clase se puede acceder a un determinado elemento. Los diferentes modificadores son 4, que es pública, protegida por default y privada. El modificador de acceso privado consiste en que cualquier elemento de una clase puede ser accedido únicamente por la misma clase, nada más por esa. Y el modificador por defecto es pues cuando no queremos usar algún modificador en específico o no lo ponemos, Java nos da la opción de no hacerlo y se pone por defecto. El modificador de acceso protegido nos permite el acceso a componentes con dicho modificador de la misma clase, y pues tiene que estar en el mismo paquete, y también clases que vengan como de ella. Y el modificador público, que es el más permisivo de todos, y es que nos deja modificar los componentes de la clase de cualquier clase. El parse. El parse es un método que se usa para cambiar algún tipo de dato a string. Por ejemplo, aquí que tenemos el tipo de dato string, se llama cadena y tiene el valor de 1, 2 y 3. Pero si quisiéramos sumarle algún tipo de dato entero, no se podría. Entonces aquí se tiene que hacer un parse, como se ve aquí. Y al igual que con el double se usa esta forma, con el float se usa así, y con el byte se usa así. El casting es pues nos ayuda a hacer una conversión entre tipos. Es algo parecido, pero bueno, en este caso se usa el int y el char porque son compatibles. Si tenemos un int y hacemos un casting a char, esto se convertirá en un carácter asociado a la tabla ASCII. Así pues, estos dos son los que son compatibles, y hay que estar fijándose que sean compatibles porque, por ejemplo, el int y el double no lo son. Tipo de dato envolvente. Las clases envolventes son un complemento de los tipos primitivos. Cada tipo primitivo tiene su correspondiente clase envolvente en el paquete java.lang.
Errores de la programación en ejecución. Estos errores ocurren cuando la aplicación se está ejecutando. Cuando se llega a la línea del problema en la ejecución, el programa se detiene y arroja la descripción del error. En el ejemplo, el error que tenemos es que no tenemos la variable suma1 declarada. En cuanto la declaremos, el error desaparecerá. Lógica. Estos errores se dan cuando el programa, al ejecutarlo, no da los resultados esperados, ya sea por un error en el código o por un mal diseño en el código. En el ejemplo, se esperaba un 4 de salida, pero arroja un 3 por el mal diseño en el código. Compilación. Los errores de compilación ocurren porque la sintaxis del lenguaje no es correcta, ya sea que olvidamos un punto y coma al final, no cerramos las llaves de algún bloque, repetir la variable con el mismo nombre o asignar en una variable otra variable de tipo de dato diferente. Es decir, si tengo una variable de tipo string y su valor lo asigno a una variable de tipo int. En el ejemplo que tenemos es la falta de un punto y coma. Poniéndolo desaparecerá el error. Clase string. Un string en Java representa una cadena de caracteres no modificables. Todos los literales de la forma cualquier texto, es decir, literales entre comillas dobles, que aparecerá en un programa Java se implementarán como objetos de la clase string. También es usada para guardar cadenas ingresadas por el usuario, como en el ejemplo que fue usada para guardar cadenas para su posterior uso. Clase scanner, utilizada para obtener la entrada de datos primitivos como int, doble, etc. Y también string. Es la forma más fácil de leer datos en un programa Java, como en el ejemplo que fue usada para que fuera posible el leer datos ingresados por el usuario. Y pues mi conclusión personal es que los temas no son tan difíciles de comprender, pero sí es muy necesario e importante poner en práctica todo lo que vemos en clase y las tareas de investigación también. En lo personal el casting y el parse no me quedaron muy claros. El concepto lo entiendo de forma sustancial, pero la utilización me genera un poco de duda. Y también el tema de tipo de dato envolvente no lo entendí muy bien de manera conceptual ni práctica.